Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar leyendo la Biblia en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes, el cual comienza diciendo: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la mayoría. Es más, todos los del reino del norte, todos los reyes que gobernaron en el reino del norte fueron malos. Pero aquí dice una vez más esta frase que se repite constantemente: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. Recordemos que Acab y su esposa Jezabel son considerados los peores reyes que tuvo Israel, los más malos. Pero su hijo, llamado Joram, también fue malo, aunque no tanto. Eso es lo que nos está diciendo acá. Aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. O sea, hizo algo, digamos que bueno, pero igual lo que hizo bueno con una mano, lo derribó con la otra mano. Porque dice el versículo 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Bueno, después de esta introducción que nos da el capítulo 3, nos continúa aquí la historia contando que Eliseo predice la victoria sobre Moab. Voy a ver algunos detalles. Dice el versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. O sea, le daba tributo al rey de Israel. Pero muerto Acab, o sea, le tenía miedo a Acab. Pero después de que se murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel, o sea, contra su hijo. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Y mire qué interesante lo que va a suceder acá. Hay una alianza, hay una unión entre el reino del norte y el reino del sur. Porque dice aquí el versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, y se les unió también, dice aquí, y el rey de Edom. O sea que fueron 3 reyes los que se unieron. Pero el rey de Edom, bueno, pues aprovechó y dijo: yo me uno a ustedes contra los de Moab. Pero aquí lo importante que yo quiero resaltar es de que a pesar de que el reino estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur, en esta ocasión hicieron guerra juntos, se unieron para poder pelear y derrotar a un enemigo en común. Y aquí la historia continúa contándonos que el profeta Eliseo les predice la victoria. Lo consultan a él y él les dice lo que Dios les revela, que van a vencer al rey de Moab. Algo interesante acá, dice el versículo 15. Aquí es Eliseo el que está hablando. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y entonces les revela que ellos van a salir vencedores, ¿verdad? Pero lo que yo quiero aquí comentar es un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Si usted busca la definición, más o menos dice, no lo voy a decir literal, pero lo que yo entiendo es que era un músico, una persona que se dedicaba a tocar las cuerdas. En otras definiciones dice que también era una persona que tocaba el tambor con una especie de tambor con los dedos, o sea, de una forma suave y ligera. Y se utilizaba, cuando se llamaba a un tañedor, se utilizaba a este músico para que a través de la música que él emitía, se calmara el espíritu de la persona que estaba escuchando, se elevaran los ánimos de las personas pesimistas y también para elevar su nivel espiritual. Ejemplo de esto es la historia que ya vimos y que es muy conocida de cuando David iba y tocaba para Saúl. Cuando llegaba el demonio a atacar a Saúl, entonces pues él mandaba a llamar a David, David tocaba y él se tranquilizaba. Entonces esto es importante porque vemos acá el poder de la música, el poder que ejerce en nosotros la música y el tipo de música, ya que estos tañedores, en el caso de David, se cree que tocaba una especie de arpa, pero bueno, el punto es que el tipo de música era un tipo de música relajante. De allí la importancia y el por qué en las iglesias hay como dos, uno puede decir comúnmente, hay dos tipos de adoración, ¿no? Que
que son las canciones que se utilizan para la adoración y las canciones que se utilizan para alabanza. Entonces uno entiende como que alabanza son canciones así más alegres y las canciones de adoración pues son así a un ritmo más despacio y son para adorar. Sin embargo, pues el concepto es el mismo. Las dos canciones, las alabanzas que son más rápidas y así como entonadas más alegres, y también las que son con un ritmo más despacio, las dos son para alabar a Dios. Pero uno como que las entiende de una manera más fácil de esa manera. Sin embargo, vemos que cuando se toca un instrumento a un ritmo más suave, más despacio, más delicado, definitivamente eso va a alterar positivamente nuestro estado espiritual y almático. Es decir, que va a mover nuestras emociones y nuestro espíritu. Por eso es que muchas personas cuando escuchan música, ya sea instrumental o música de adoración, ¿verdad? Como decimos comúnmente, esas canciones que alaban a Dios, pero que son a un ritmo despacio, pues uno como que siente más la presencia de Dios. Y utilizamos las otras alabanzas que son alegres cuando estamos alegres. Entonces, ¿pero por qué? La diferencia está en el ritmo de la melodía. Si usted escucha, por ejemplo, esas canciones, esos coritos que son bien alegres, el sonido del bajo o el sonido de la batería muchas veces tocan el ritmo de nuestro corazón y tienen la capacidad de alterar el ritmo cardíaco. Mire qué interesante esto. Por el contrario, cuando es un instrumento de cuerdas, por ejemplo, si usted únicamente escucha la guitarra o si solamente escucha el piano, así la música instrumental, las emociones, el cuerpo, los nervios, físicamente hacen que el ritmo cardíaco se relaje, se tranquilice el sistema nervioso y por consecuencia, mire, nuestro nivel espiritual, nuestra conexión emocional, nuestra alma tiene una capacidad de conexión más allá de lo normal. Entonces, si a veces a usted le es difícil entrar en ese estado de meditación y de comunicación con Dios, fuera bueno que utilizara como apoyo la música. La música, le diría música relajante, pero hay música cristiana, música, incluso yo en lo particular, cuando voy a orar, yo prefiero la música instrumental y algunas veces música cristiana instrumental, o sea, que no tenga la voz, porque a mí, esa soy yo, ¿verdad? Pero es que usted tiene que buscar la mejor manera de apoyarse para tener esa disciplina de buscar a Dios, porque el espíritu está dispuesto, dice la escritura, pero la carne no quiere. Esta carne que tenemos dice, no quiero orar, no tengo ganas, no quiero estar con Dios. Entonces tenemos, para poder ayudar a crear ese hábito, busquemos las ayudas que sean necesarias y la música puede ser un gran instrumento de apoyo para esto. Si a usted escuchar música cristiana le ayuda a meditar y entrar en una mejor comunicación con Dios, es más, a veces uno no sabe ni cómo orar, pero hay canciones cristianas que esas palabras las tomamos como nuestras y las utilizamos a manera de oración porque a veces no sabemos ni qué decir. Entonces la música puede ser un gran apoyo. En mi caso, yo prefiero que no tengan la letra. Prefiero la música de fondo, de música cristiana, algunas son conocidas, otras no, pero es música cristiana. Prefiero eso, pero que no tenga la letra porque a mí la letra como que me desconcentra. Entonces yo sé que voy a decirle a Dios, entonces yo prefiero la música que no tenga letra. Eso es en mi caso, ¿verdad? Entonces usted busque lo que mejor se acomode y lo que mejor le ayude, lo que mejor le ministre a su espíritu, porque cuando ponemos música cristiana estamos alimentando el espíritu. Entonces busque ese tipo de comida espiritual que a usted le guste. Y si a alguna persona le funciona poner la música alegre, pues está bien, perfecto. Hay momentos en que uno está bien gozoso, bien alegre y el tipo de oración puede ser diferente o puede ser de acción de gracias, puede ser de gozo, de alegría, de satisfacción. Entonces utiliza una música pues más movida, ¿no? El ritmo más acelerado, ya ahí va a ser lo que mejor se acomode. Si nunca lo ha hecho, inténtelo en su casa. Usted en la privacidad de su casa, busque música y allí usted empiece a orar y a meditar y usted encontrará el tipo de música que mejor le ayude a
entrar en ese nivel espiritual, a crear esa atmósfera espiritual. Vemos aquí la influencia de la música, eso era lo que quería resaltar en esta parte. Y luego, pues si continúa leyendo en el capítulo 3, pues se cumple la profecía de Eliseo y efectivamente los reyes de Israel, de Judá y de Edom, pues obtienen la victoria y logran derrotar al rey de Moab. El capítulo 4, aquí vamos a ver un milagro también muy conocido del profeta Eliseo. Voy a ir leyendo para ir viendo algunas partes. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Voy a leer y después voy a explicar algunas cositas. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Me voy a detener para analizar y explicar un poquito el versículo 1 del capítulo 4. Empieza diciendo: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo. Vemos acá que esta mujer, aquí vemos que ella pues era relativamente joven, ya que todavía tiene a su cargo a sus 2 hijos. A sus 2 hijos varones. Esto me está indicando que era una mujer joven y que sus hijos todavía estaban jóvenes, o eran niños o muchachos o así adolescentes, pero no eran hombres todavía, porque si no ellos la apoyarían. Entonces aquí dice que se murió el esposo y ella clamó a Eliseo. Mira, cuando la Biblia dice clamar, se está hablando de gritar, de orar o de hablar en voz alta, de hablar fuerte. Eso es un clamor. Vemos aquí, al momento de ella clamar, el estado de desesperación, se puede decir, de angustia o de necesidad que ella le está exclamando o exponiendo al profeta a través de su clamor, porque no fue una plática sencilla, fue un clamor, un ruego, un grito desesperado. Era lo que salía de su alma expresado en su voz, en voz alta. Entonces diciendo, tu siervo, aquí vemos la humillación, está reconociendo la autoridad de Eliseo. Cuando digo humillación no me estoy refiriendo en el sentido negativo, sino en el sentido de humildad, reconociendo la autoridad del profeta Eliseo. Tu siervo, mi marido, o sea, reconoce que el siervo era el esposo. Recordemos que la figura de autoridad es el hombre, y más aún en el pueblo judío, pues las mujeres no contaban. Entonces vemos aquí cómo ella sigue el orden en que tradicionalmente, culturalmente se utilizaba. O sea, vemos el respeto en la manera en que ella se expresa, en la que ella se habla, respetando las jerarquías, por así decirlo. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, aquí ella está también confirmando que el esposo era un buen hombre, era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Aquí es una parte controversial porque muchos predicadores o estudiosos evangelistas dicen que por qué el profeta estaba endeudado, y por eso la importancia de que los cristianos no tengamos deudas. Ahora bien, ¿es pecado deber? No, pero lo ideal es que no debamos. Ahora, si debemos, debemos pagar. O sea, valga la redundancia, ¿no? Si debemos, si tenemos una cuenta pendiente, como cristianos debemos ser fieles a nuestra palabra y a no hacer ver mal el evangelio y cumplir con lo que hemos acordado. Entonces, de hecho, en Israel se acostumbraba a tomar prestado y había cada cierto tiempo un año, como un año de liberación de deudas. No tengo ahorita claro el concepto, pero lo acabo de recordar, que había una tradición. El año del jubileo se llamaba. En el año del jubileo era que, digamos, la gente tomaba préstamos o incluso sus tierras o las arrendaba, pero llegaba un momento cada 50 años que sus deudas eran liberadas. Entonces, si la persona había endeudado por un terreno y se lo habían quitado, a los 50 años nuevamente volvía ese terreno a ser de la persona o de la familia. Eso es el año del jubileo. Entonces también recuerdo que hay algo que era como, no sé si era cada 7 años, pero el concepto es,
que era permitido que hubieran deudas, pero debían de pagarse cada cierto tiempo. Si pasaba ya los 50 años, en el caso de las tierras volvían al dueño original. Pero esto fue un estatuto una ley que ellos tenían antiguamente. El punto es que no era pecado tener una deuda. Muchos predicadores dicen, no debía haber tenido una deuda, pero nadie sabe por qué tenía esa deuda. Nadie sabe por qué se murió tan joven. A lo mejor él sí iba a pagar, era un hombre temeroso de Dios, pero son cosas de la vida que a cualquiera le pasan. El punto aquí es que debían, ¿verdad? Entonces los acreedores, era costumbre que si no pagaban, entonces tomaban a los hijos, era una manera de moneda de cambio, ¿no? Dame tus hijos van a ser mis esclavos y esa va a ser el pago de la deuda que tu esposo tenía conmigo. Entonces, Eliseo le dijo, versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. O sea, Eliseo aquí muestra su disposición de querer ayudarle. Le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Para ver qué puedo hacer con lo que tú tienes. Aquí esta es una enseñanza muy hermosa. Dios quiere hacer algo con nosotros con lo que ya tenemos. A veces uno cree que no, yo no tengo ninguna capacidad, no tengo ningún don, no tengo nada material, en mi casa no tengo nada, estoy perdido. Pero Dios quiere usarnos con ese poquito que ya tenemos. Todos tenemos algo que ofrecerle a Dios. Algo de donde Dios pueda tomar para bendecirnos. Entonces ella le contesta, tu sierva, vemos que aquí ella ya entra en acción porque ya le declaró, pues el esposo se murió. Ahora yo soy tu sierva, porque mi esposo está muerto, yo tengo este problema. Ella asume la responsabilidad y ella ya le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí hay algo importante, lo que le decía. Muchas veces uno piensa, pero Dios mío, yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, yo no tengo ninguna capacidad, yo no tengo ningún don, yo no tengo ninguna cualidad, o incluso materialmente no tengo nada para darte. Pero después ella reacciona, entonces dice, sino una vasija de aceite. Primero le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, a excepción de una vasija de aceite. Se acordó que tenía una vasija de aceite. Había algo. Ese poquito, por muy mínimo que sea, ese algo es lo que Dios necesita para multiplicarlo. Él le dijo, versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas para todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Aquí nuevamente vemos el concepto de pedir prestado. El mismo Eliseo le está diciendo, ve y pídele a tus vecinos vasijas prestadas, hazles un préstamo. Obviamente a la mujer fue y le dijo, mire, présteme sus ollas, sus palanganas, sus recipientes, sus toneles, lo que usted tenga vacío, préstemelo. Y yo le doy mi palabra que yo se lo voy a devolver en un tiempo. En cuanto yo lo venda, yo le devuelvo la vasija, solo es temporal. Vemos acá nuevamente que está haciendo un préstamo. El mismo profeta le está diciendo, ve y presta. Vasijas vacías, no pocas. Y vemos también aquí que ella también, o su familia, el esposo, ella tenían una buena reputación, porque si no, los vecinos no le hubieran prestado las vasijas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Algo importante aquí, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Volvemos al concepto que les he mencionado varias veces, que se nos dice, cerrada la puerta. Allí tú en lo privado, habla a tu padre en lo secreto y él te recompensará en público. La importancia de que en lo privado tengamos una relación con Dios. No basta con que vayamos a la iglesia, no basta con que estemos en el culto todos los domingos, no basta con que vayamos 3 veces a la semana, no basta con que vayamos todos los días. Dios quiere una relación personal conmigo. Dios quiere una relación personal con usted en lo secreto. En la iglesia es una reunión congregacional, es una alabanza en grupo, aunque usted esté orando allí individualmente, pero es una reunión grupal. Dios quiere tener un tiempo de intimidad con usted. Entonces le dice, y enciérrate tú y tus hijos, los involucrados, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Yo quiero que por un momento usted trate de imaginarse esta escena. Perdón. Trate de imaginarse esta escena. Que usted tenga una botella de aceite. Que usted tenga una botella de aceite. Vamos a suponer que está esta botella. Es que suena loco pensar que le van a traer una vasija o un recipiente y usted va a echar el aceite. Y usted mira que la botella sigue estando llena. Y le pasan otra vasija, le pasan otra olla, le pasan otro bote, le pasan otro galón, le pasan otro tonel de vacío. Y usted, miren, y la botella de aceite, que era lo que ya tenía, la vasija, sigue. Y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo, y sigue saliendo. O sea, es como que fuera un chorro. Pero ¿de dónde viene esa agua? ¿Cómo es que ese aceite se está multiplicando? Es que aquí es algo sobrenatural. No fue cualquier cosa este milagro, pero vemos la obediencia y la fe de la mujer que hizo lo que el profeta le mandó. Puede ser que a veces Dios nos pruebe nuestra fe y nos mande a hacer cosas que parecen locas, ridículas, fuera de lo normal. Pero cuando es Dios hablando y cuando tenemos la fe, lo hacemos y creemos que de eso poco que tenemos, Dios puede hacer algo grande. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, para que el profeta le haya dicho, ve y vende el aceite obviamente era un bien preciado, era algo, pues en la antigüedad no había muchas cosas de donde escoger, ¿no? Entonces el aceite era algo valiosísimo, y también el aceite espiritualmente representa la unción, representa el Espíritu Santo. Pero bueno, volviendo aquí al aspecto físico, a lo real, a la situación que ella estaba viviendo, le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Mire, la deuda que tuvo que haber tenido este hombre era una deuda grande, como para que le quitara a 2 de sus hijos. O sea, no era que a uno de sus hijos. Aquí dice que vino a tomarse 2 hijos míos. O sea, eran 2. O sea, era una deuda grande. Y luego, más de eso, le dice, paga a tus acreedores. O sea, paga tus deudas primero, que es lo importante. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces yo no me puedo imaginar cuántas vasijas de aceite llenó esa viuda como para que le diera tanto dinero, como para que pagara la deuda y le quedara para vivir ella y sus hijos el tiempo suficiente para que ellos ya se independizaran y vivieran el resto de su vida. ¿Cuántas vasijas ella fue a prestar? O sea, ella llenó una bodega de aceite y después la vendió y le tuvo suficiente para pagar al acreedor y también para ella vivir y sostenerse después. Entonces no fue que le hizo que le abundara unas 2 botellas de aceite más. No, fue una cantidad grande de aceite la que se multiplicó. Pero también Dios le dio en la medida de lo que ella necesitaba. Pero vemos acá que cuando Dios da en abundancia. Porque no le dio únicamente para pagar a los acreedores, sino que también le dio para vivir. Esta es otra enseñanza grande. Cuando Dios da hasta que sobreabunde. Hermoso nuestro Señor, es para darle gracias. Esta es una lección importante y es una lección de esperanza, de inspiración, de motivación para que tengamos fe, para que sigamos leyendo la Escritura, porque cuando uno encuentra estas perlas de gran valor acá, mire, uno se llena de esperanza. Si uno está pasando por un problema económico, por un problema de salud, por cualquier problema, uno viene y lee esta historia. Es como para que si a uno le falta la fe, uno diga, en ese momento en que uno lee ese pasaje, es para que uno se detenga y diga, Señor, así como hiciste con la viuda, haz conmigo. Mira mi necesidad, mira mi problema, toma lo poco que yo tengo. Yo no tengo una vasija de aceite, Señor, ayúdame a ver qué es lo que tengo, porque a veces no sabemos cuál es eso de valor que Dios ha depositado en nosotros y que Él quiere que se multiplique hasta que sobreabunde. Por eso es que es tan importante que leamos la Biblia,
Por eso es que yo no me canso de leer la Biblia, porque mire, a lo mejor este pasaje yo ya lo había leído muchas veces, pero ya pasó el tiempo y ahora que nuevamente vengo y lo estoy leyendo para poder traérselo en este video, mire, cuando yo lo leía, yo decía, yo me quedo maravillada del poder de Dios. Y eso a mí me hace reconfortarme y darme fuerzas y ánimo para el futuro y saber que Dios quiere que yo tenga una vida plena, libre de preocupaciones y que aún en aquellos aprietos en los que yo me metí, en aquellos problemas en los que yo me metí o en los que las circunstancias de la vida me haya llevado, como fue el caso aquí de la viuda, Dios tiene la salida para eso y para más. Porque vemos aquí que Dios le soluciona el problema a la viuda y aún le soluciona el resto de la vida. Porque le dice, paga lo que debes y ya tienes para mantenerte tú y tus hijos en lo que te queda de vida. Así es nuestro Dios. Así es mi Dios. Así es su Dios. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.